Buenos días tengan todos los presentes. Vamos a empezar con la exposición de fertilizantes inorgánicos. Empezamos con introducción. El amoníaco es un compuesto muy importante en el campo agrícola, ya que todos los cultivos para su desarrollo necesitan el aporte de nutrientes de manera eficiente y los fertilizantes proveen nutrientes que los cultivos necesitan. Antes, la única forma de poder obtener nitrógeno sólido era a través del guano peruano, o también podría ser del salitre o nitrato de chileno. Como todos sabemos, hubo una guerra muy famosa entre Perú y Chile, que es la Guerra del Pacífico, que se dio por el guano, como sabemos, ¿no? Y también gracias al guano el Perú tuvo una época de boom económico. Gracias a dos científicos alemanes, que son Fritz Haber y Karl Bosch, lograron sintetizar por primera vez el amoníaco, gracias a que combinaron nitrógeno e hidrógeno en condiciones de presión y temperatura y con ayuda de un catalizador que fue el óxido de hierro. Gracias a que lograron sintetizar el amoníaco, ganaron el premio Nobel en 1918. Con respecto a nuestro trabajo, primero explicaremos qué son los fertilizantes y la importancia que tienen estos en la industria agropecuaria. Hablaremos de sus propiedades, ya sean físicas, químicas o físico-químicas. También les informaremos en el ámbito económico, donde daremos a conocer cuáles son los fertilizantes más vendidos en los últimos años en el Perú. Estos datos fueron recolectados gracias al INEI. También daremos a conocer algunos compuestos importantes y sus usos, como en el cultivo y sus propiedades generales para la industrialización del amoníaco. También nos concentraremos en la parte industrial, como la obtención del amoníaco, que es a través del proceso de Haber-Bosch, y también en la producción del insumo, donde hablaremos de distintos procesos para la obtención de los compuestos que ayudan a la formación del fertilizante, como son los procesos de Prayon, los procesos de la obtención de sulfato de amonio, entre otros. Una vez leído nuestro trabajo, se tendrá conocimiento bastante claro acerca de las propiedades y producción de los fertilizantes inorgánicos. Bueno, comenzaremos el trabajo hablando sobre la parte teórica, donde mencionaremos 3 puntos importantes sobre los fertilizantes inorgánicos, sus propiedades, los tipos según su estado físico y por último, para qué se utiliza cada tipo de fertilizante. Bien, empezaremos por sus propiedades físicas. Eh, de estas propiedades depende mucho la eficiencia y el uso que le daremos a los fertilizantes, y estas son su difícil manipulación, que tienen resistencia a las partículas, tendencia a producir polvos finos, entre otros. Ahora, en sus propiedades químicas, detallaré 2 propiedades, las cuales son las más importantes. El grado, que indica el porcentaje de nutriente por unidad de peso y está asociado a la calidad química. Y la reacción del fertilizante, que permite seleccionar el fertilizante para poder maximizar la eficiencia y uso de estos. Y también indica la magnitud del efecto acidificante y alcalinizante del fertilizante sobre el pH del suelo. Y para terminar la parte de propiedades, mencionaremos 2 propiedades físico-químicas, las cuales son la solubilidad, que sirve para medir qué tantos nutrientes tenemos que dar a cada planta, y la higroscopicidad, que es la capacidad de absorber humedad del fertilizante y sirve mucho para saber en dónde y cómo almacenar los fertilizantes inorgánicos. Bien, ahora pasaremos a hablar sobre los tipos según su estado físico. El agricultor, para poder utilizar el fertilizante, tiene que tener en cuenta varios factores, como los nutrientes, el tipo de suelo, la humedad, entre otros, ¿no? Y por eso dividimos estos fertilizantes en dos, en fertilizantes sólidos y fertilizantes líquidos. Los fertilizantes sólidos se pueden encontrar de diferentes maneras, ya sea en polvo, granulados, cristalinos, perlados o macrogranulados. Y los fertilizantes sólidos los encontramos en suspensiones, en soluciones con presión y soluciones normales. Bien, ahora estos también se subdividen en dos, los cuales son los fertilizantes simples y los fertilizantes compuestos. Los fertilizantes simples están hechos por elementos primarios, los cuales son el nitrógeno, el potasio, el fósforo. Y los fertilizantes compuestos están hechos por fertilizantes simples pero básicos. Un ejemplo de ese puede ser el fertilizante de nitrato de amonio. Bien, de todos estos mencionados,
nos enfocamos en estudiar a los fertilizantes nitrogenados, que vamos a mencionar a ver. El nitrato de magnesio, que se emplea para suministrar magnesio cuando no es limitante el aporte de nitrógeno. El nitrato amónico, que se emplea frecuentemente en la fertirrigación de cultivos en suelo, aunque en los cultivos sin suelo también se utiliza en las etapas de rápido crecimiento. Y el sulfato amónico, que este fertilizante es típico para el abonado de fondo que se emplea con el fin de evitar la lixiviación del nitrógeno. No obstante, su gran solubilidad en agua también se utiliza como fuente de azufre en la fertirrigación de cultivos en suelo. Bien, ahora pasaremos a hablar sobre los fertilizantes según su aplicación. Bien. Fertilizantes foliares. Son fertilizantes líquidos que se usan cuando el sistema de absorción de nutrientes por el suelo de las plantas están defectuosos. Su costo es muy alto y demandan una gran cantidad de tiempo. Ahora, fertilizantes para la fertirrigación. Este tipo de fertilizante es utilizado generalmente para controlar el lugar y método de aplicación de nutrientes, ya que estos son solubles al mezclarlos con el agua de riego. Luego veremos los fertilizantes de liberación lenta. Su principal función de estos fertilizantes es controlar la tasa de liberación de nutrientes a través del tiempo. Los problemas de la utilización de estos fertilizantes es su alto costo y la mano de obra intensa necesaria para preparar el terreno de cultivo. Otro de ellos es los fertilizantes recubiertos. La utilización de estos fertilizantes nos ayuda a disminuir la lixiviación y las pérdidas gaseosas, eh, reduciendo los costos y la mano de obra y la aplicación. Son los fertilizantes que menos contaminan. Fertilizantes solubles en agua. Ayudan a controlar la cantidad exacta de nutrientes disponibles para las plantas, ya que tienen en su etiqueta valores enumerados, ya sea de nitrógeno, fósforo y potasio. Se recomienda utilizar su aplicación en exceso, ya que estos contaminan el agua de riego. Y por último, veremos los fertilizantes de formulaciones de oligoelementos. La utilización de este tipo de fertilizante tiene como principal función la prevención y el corregimiento de alteraciones fisiológicas o trastornos nutricionales de las plantas. También este fertilizante ayuda a producir clorofila, que es lo que produce el color verde de las hojas, y también como catalizador para los procesos de las plantas. Principales compuestos. A partir del amoníaco se fabrica la mayoría de los fertilizantes nitrogenados, nítricos amonacales. Sus principales compuestos que forman son nitrato de amonio, sulfato de amonio, fosfato monoamónico y fosfato diamónico. Aquí está cómo se forma. Adicionándole el ácido nítrico, se forma el nitrato de amonio, el compuesto, y suministrándole el ácido sulfúrico, el sulfato de amonio, y adicionándole ácido fosfórico se forma el fosfato de monoamónico. Y por último, adicionándole el ácido fosfórico, el fosfato de amónico. Nitrato de amonio es un sólido blanco e incoloro. Es un compuesto salino. Este compuesto es soluble en agua. Es higroscópica, que permite emplearlo como un buen absorbente de humedad. Es un producto altamente oxidado que puede llegar a producir explosiones por calentamiento o percusión con hidrocarburos. Se usa también en agricultura como producto fertilizante gracias a su alta solubilidad en agua y alto contenido en nitrógeno, lo que permite enriquecer los suelos. Utiliza en la industria petroquímica también para la refinación del petróleo. Sulfato de amonio. Son cristales transparentes, incoloros e inodoros. Se utiliza en la industria alimentaria, un buen desinfectante del agua, y también se utiliza en la industria agroquímica. El sulfato de amonio se utiliza en la purificación de proteínas y también beneficia el suelo y en el desarrollo inicial de los cultivos. Fosfato monoamónico. Es una fuente de fósforo y nitrógeno. El fósforo también mejora la calidad de frutos y granos, siendo vital para la formación de las semillas. Una de sus aplicaciones son fertilización y nutrición foliar. Fosfato diamónico. Cristal blanco granular. Fertilizante fosfatado más utilizado en el mundo y beneficia en nutrición de las plantas.
y también aumenta el pH del suelo. Proceso de obtención. En este caso, obtención del amoníaco líquido mediante el proceso de Haber-Bosch. Podemos notar el proceso que se utilizará, que es el proceso de Haber-Bosch para la obtención de amoníaco líquido en la fabricación posterior de nuestro fertilizante inorgánico. Introducimos el gas metano que puede ser comprado a una primera válvula a 500 grados Celsius juntamente con vapor de agua, produciéndose la siguiente reacción. Gas metano más agua en forma de vapor produce hidrógeno gaseoso más monóxido de carbono gaseoso. Esta reacción es una reacción exotérmica que será luego conducida a una válvula B. En la válvula B, antes de llegar a ella, se añade oxígeno gaseoso más nitrógeno gaseoso obtenidos en una máquina presurizada, donde se da la siguiente reacción en la válvula B. Metano gaseoso más oxígeno gaseoso tiene como productos monóxido de carbono gaseoso e hidrógeno gaseoso, que sería una reacción exotérmica, por lo que la concentración del gas hidrógeno aumenta y no reaccionaría el nitrógeno. Posteriormente es conducido mediante unos tubos el nitrógeno y el hidrógeno y el monóxido de carbono gaseosos hasta un catalizador a 500 grados Celsius, ingresando vapor de agua que reaccionará con el monóxido de carbono gaseoso de la siguiente manera. Gaseosa más el monóxido de carbono gaseoso tiene como productos el monóxido de carbono gaseoso más hidrógeno gaseoso, generando finalmente una mezcla gaseosa de monóxido de carbono, hidrógeno gaseoso y nitrógeno gaseoso, que serán conducidas mediante tubos hasta un compresor para aumentar su presión y así condensar el dióxido de carbono para que cambie de su estado de agregación líquida. Luego en una tercera válvula C se hace ingresar agua líquida para que éste arrastre el dióxido de carbono como una mezcla líquida y sea retirado de la mezcla de gases. A continuación es conducido por tubos de hidrógeno y nitrógeno hasta un precalentador y luego a un compresor para así aumentar su temperatura y su presión respectivamente, generando así la liberación de los átomos de nitrógeno y átomos de hidrógeno. Posteriormente esta mezcla de gases es conducida hasta un reactor de a 450 grados Celsius y 300 barómetros para que se dé la siguiente reacción en equilibrio. Nitrógeno gaseoso más hidrógeno gaseoso tiene como producto en equilibrio el amoníaco gaseoso. Más calor. A estas condiciones la reacción tomaría mucho tiempo, por lo cual se debe agregar al reactor un catalizador de hierro sólido para acelerar la reacción. El reactor debe tener también un espesor de 11 centímetros, ya que es una reacción que desprende altas temperaturas. Continuando el proceso, se conduce los tres gases hasta un serpentín de enfriamiento, donde el agua fluirá a través de las paredes del tubo conductor, y por la acción del calor desprendido de la reacción anterior, el agua cambiará a su estado de vapor. Luego estos tres gases serán conducidos a un refrigerador donde el amoníaco gaseoso se condensará a estado líquido a diferencia de los otros dos gases, eso debido al diferente punto de ebullición y condensación, donde se procederá a separar el amoníaco líquido debido a su mayor densidad. Finalmente los gases sobrantes del hidrógeno y el nitrógeno serán conducidos hasta un compresor para así aumentar su presión y favorecer la reacción mediante el principio de Le Chatelier, y serán llevados hasta el reactor anterior para repetir el proceso de obtención del amoníaco líquido. Gracias. Ahora vamos a hablar sobre el proceso de producción del sulfato de amonio. Para comenzar con este proceso, primero comenzamos reaccionando el amoníaco más el ácido sulfúrico, dándonos como resultado esta sal. Sin embargo, nosotros queremos hacer un fertilizante que, por lo tanto, tiene que tener la mayor eficacia posible. Por lo cual, después de este proceso, procedemos a la cristalización y después a hacerlo gránulos, que tengan un diámetro de 2 a 4 milímetros. Y que sean no apelmazantes y que tengan una humedad máxima de 0,5%. Ahora este proceso se divide en 12 etapas. Comenzamos con la primera etapa, que es la reacción en el reactor R. Como vemos en este tanque entra el ácido sulfúrico, el amoníaco, y por dos ranuras más entra un reciclo, que es el que contiene en mayor cantidad agua y en menor cantidad contiene ácido sulfúrico y sulfato de amonio. También, como vemos, entra agua, pero en este caso es agua de enfriamiento que nos va a ayudar a regular la temperatura, ya debido a que se evapora agua en este proceso. También contamos con un agitador doble que nos va a ayudar a la homogeneidad de la solución. Ya terminando ese proceso, que se realiza a 110 grados Celsius y a un bar, nos va a dar como resultado un slurry. Ahora vamos a la segunda etapa, que es la dilución del slurry. En esta etapa, por rebalse, el slurry entra a un tubo y se deposita en otro tanque. En este tanque
que se diluye con agua condensada y también con un reciclo que es similar al primer reciclo que usamos en la primera etapa. Ahora vamos a la tercera etapa. Este tanque que hablamos en la segunda etapa está conectado con un reactor tubular en forma de T. En este reactor tubular tiene un tubo principal que es el que entra la dilución que hemos hecho en la anterior etapa. Y por dos tubos que vemos en esta imagen entra el amoníaco, como vemos que está arriba, y el ácido sulfúrico como que está abajo. Esta se da a cabo a 4 bar y a 152 grados Celsius. Ahora pasamos a la cuarta etapa. Este reactor tubular está conectado al granulador, como vemos en esta imagen. Y ya en el granulador se da la expansión instantánea, lo cual da a cabo la evaporación del agua y del amoníaco. Ahora, para finalizar este proceso, se añade una pequeña cantidad de amoníaco para terminar de neutralizar esta solución. Y este proceso se da a cabo a 80 grados Celsius y a una presión atmosférica. Ahora pasamos a la séptima etapa. Antes que nada, la quinta y la sexta etapa no contribuyen directamente a la formación del sulfato de amonio, debido a que estos más que nada reciclan los gases usados anteriormente y los usan en las primeras etapas ya mencionadas antes. Ahora sí, la séptima etapa, que es el secado de gránulos. Una vez ya tenemos nuestros gránulos, estos contienen más o menos una humedad de 4,5%, lo cual no nos sirve. Por lo cual lo depositamos en un secador rotatorio que lo va a evaporar el agua a través de aire caliente. Y después de esto pasamos a la octava etapa, que es el enfriador de gránulos. En esta etapa, debido a que hemos terminado de evaporar el agua en los gránulos, nuestros gránulos están a una temperatura aproximada de 100 grados Celsius, por lo cual lo metemos a un enfriador rotatorio, en el cual se va, a través de aire frío y a contracorriente, se va a enfriar a una temperatura de 25 grados Celsius. Ahora pasamos a la novena etapa. En esta novena etapa se va a separar los gránulos en tres tipos, que son los gránulos muy pequeños, los gránulos de tamaño correcto y los gránulos con tamaño muy grande. En la primera fase de este proceso se van a separar primero los gránulos muy pequeños. Y después en la segunda etapa de este proceso van a salir los gránulos de tamaño correcto. Y por último, al final del proceso, solamente van a quedar los gránulos de tamaño muy grande. Todo esto se realiza en un tamiz rotatorio. Para la décima etapa, que es el triturado de gránulos, los gránulos grandes, debido a que no nos sirven en este tamaño, se van a basar en un triturado, que va a ser un triturado de cadena, lo cual los va a dejar en un tamaño, puede ser pequeño o de un tamaño correcto, lo cual se va a pasar a la cuarta etapa, o sea, al granulador de la cuarta etapa. Decimoprimera etapa, que es el añadido de agente de recubrimiento. Para mantener la calidad y mejorar la eficacia de nuestro fertilizante, vamos a tener que añadirle un agente que sea un antiapelmazante, o sea, un antiaglomerante. Esto se deposita en los gránulos en un tamiz rotatorio, el cual va a añadir lentamente este agente, lo cual nos va a dar nuestro fertilizante. Y por último, nuestra decimosegunda etapa, que es la etapa de almacenamiento, la cual ya se va a dejar listo todo nuestro fertilizante para su venta. Bueno, yo les voy a hablar del proceso UHT para obtener nitrato de amonio granular. A continuación, se denota el proceso completo donde les voy a explicar cada proceso. Aquí en esta parte, el amoníaco se encuentra disponible en estado líquido aproximadamente a 150 kilopascal. Se alimenta en el vaporizador a través de la válvula de control, ya que a su vez una válvula reductora de presión aquí se evapora y sobrecalienta con el uso del vapor del proceso. Y la presión en el vapor se controla aproximadamente a 700 kilopascal y la temperatura debe ser de 60 Celsius. El ácido nítrico de concentración de 60% es calentado a temperatura de 60 Celsius y 600 kilopascal. A continuación, el amoníaco y el ácido nítrico son alimentados al reactor de neutralización
donde se forma el nitrato de amonio por la siguiente reacción exotérmica. Amoníaco más ácido nítrico me da nitrato de amonio. En un caso ideal, las materias primas deberían ser alimentadas al reactor en relación estequiométrica. Una operación exacta en el punto de equilibrio no es posible debido a medición técnica y motivos de control. Debido a ello se opera con un 10% de exceso de ácido nítrico. La reacción es llevada a cabo a una temperatura de 140 Celsius, una presión de 100 kilopascal y en condiciones ácidas. La condición ácida se eligió porque de lo contrario las pérdidas de nitrógeno aumentarían considerablemente debido al amoníaco en la solución de nitrato de amonio y en los vapores del proceso. El ácido se distribuye en la circulación de la solución de nitrato de amonio por 4 tuberías de inyección. El ácido y la corriente de nitrato de amonio circulante desde el evaporador se homogeneizan por el mezclador estático, justo aguas abajo de las tuberías de inyección. El rodeador de amoníaco distribuye el gas en la solución acidificada a través de agujeros en los tubos del reactor, con el fin de mantener el aumento de la temperatura a un nivel bajo. Se retorna 1 kilogramo de nitrato de amonio por cada 20 kilogramos de nitrato de amonio en concentrados. Con esto se logra una solución del 64% a la salida del reactor. Bueno, en la boquilla de entrada del evaporador, la solución de nitrato de amonio caliente pasa por un orificio. En este punto la solución es ingresada al evaporador flash, donde los vapores del proceso formado son separados de la solución de nitrato de amonio. El evaporador flash funciona a una presión de vacío de 45 kilopascal. El agua introducida en el proceso, en su mayoría la ingresada con el ácido nítrico acuoso, que se evapora parcialmente por medio de evaporación instantánea, dando como resultado una disminución de la temperatura a 114 Celsius y un aumento en la concentración de 92% de peso. El nitrato de amonio se alimenta a un tanque pulmón, donde se mezcla con los gránulos rechazados de los tamices, pero la mayor parte de la solución se circula al reactor. La solución de nitrato de amonio estabilizada se alimenta a otra etapa de evaporación, donde es concentrada hasta 97% y está lista para ingresar a la etapa de granulación. En el siguiente resto, la solución concentrada de nitrato de amonio es alimentada a una torre Pillings, donde la solución de nitrato de amonio es atomizada formándose los gránulos de nitrato de amonio. Los gránulos calientes y húmedos son alimentados a un secador de tambor rotatorio, donde se secan por medio de aire caliente. Luego pasa a los gránulos secos, se tamizan. En el siguiente, pues, el producto se enfría en un enfriador de lecho fluidizado con la ayuda de aire acondicionado a una temperatura de 20 Celsius. Después pasa a un revestimiento donde se agrega agentes de revestimiento para que me dé gránulos de nitrato de amonio a 33,5% de nitrógeno. Gracias. El proceso de producción de fertilizantes líquidos. Este proceso es un proceso discontinuo que consiste en la fabricación por lotes de cada fertilizante líquido mediante la disolución de sales solubles. Tenemos que recordar que durante el proceso es indispensable mantener el registro de las cantidades de cada insumo utilizado, tanto como el correcto control de calidad a través de parámetros como la densidad y el pH. Aquí mostramos un diagrama del proceso que ahora pasaremos a explicar paso a paso cada etapa importante. La primera etapa, la selección de la materia prima. Empezamos el proceso eligiendo la materia prima adecuada para la elaboración del fertilizante líquido. En este proceso se hará tanto materia prima sólida como materia prima líquida. Y como materia prima líquida principal tenemos el nitrato de amonio, que nos brinda hasta un 10,5% de nitrógeno en forma de amonio y de nitrato. También tenemos el ácido nítrico de un 58%, que nos da hasta un 12% de nitrógeno en forma de nitrato. También tenemos el ácido polifosfórico, que nos brinda hasta un 75% de fósforo en forma de óxido de fósforo. Y la parte de materia prima sólida tenemos como insumos al nitrato de calcio, que nos brinda hasta un 0,3% de nitrógeno en forma de amonio, un 16,7% de nitrógeno en forma de nitrato y un 33% de calcio en forma de óxido de calcio. También tenemos
el fosfato monoamónico, que nos brinda hasta un 61% de fósforo en forma de óxido de fósforo y un 12% de nitrógeno en forma de amonio. También tenemos el fosfato monopotásico, que nos brinda un 52% de fósforo en forma de óxido de fósforo y hasta un 34% de potasio en forma de óxido de potasio. Y por último tenemos el sulfato de potasio, que nos brinda desde un 17 hasta un 17% de azufre y hasta un 50% de potasio en forma de óxido de potasio. Ahora, distribuimos los insumos de acuerdo a su estado de agregación. En el primer tanque depositaremos la materia prima sólida y en un segundo tanque depositaremos la materia prima líquida. Y de acuerdo a la regla de seguridad, la cantidad total a usar es hasta un 80% de su totalidad. Y mediante una bomba centrífuga, gracias a su impulso con fluidos incompresibles, se enviará el agua y la materia prima usada para ser mezcladas. En una segunda etapa, la siguiente etapa se realizará en un tanque que posee un agitador vertical que tiene acoplado en la parte superior un motor que produce su rotación, así realizando la mezcla de los insumos hasta su disolución parcial o completa. Luego, mediante otra bomba centrífuga, el fertilizante líquido es llevado al filtrado, que corresponde al tercer proceso. Este proceso se realiza en un filtro de cartucho. Aquí el fertilizante líquido entra a la carcasa del filtro y se distribuye uniformemente alrededor de los 24 cartuchos filtrantes que posee este equipo. El fertilizante líquido atraviesa los cartuchos filtrantes, dejando en este retenidos los sólidos que no se disolvieron en la mezcladora. Mediante las tuberías, el fertilizante líquido es almacenado en los tanques para luego ser aplicado en la fertirrigación. Cabe destacar que los tanques a usar en este proceso son tanques de polietileno, ya que se usarán insumos ácidos, así evitando la corrosión, y también así conservando la materia prima en óptimas condiciones. A continuación, tenemos la formación nitrógeno-fósforo-potasio, o formación NPK del proceso, para una correcta nutrición de la vegetación a aplicar. En el primer cuadro tenemos principalmente la formulación de nitrógeno, que de acuerdo a sus componentes nos muestra una ley de 9, 0, 0 y un 15% de óxido de calcio. En el segundo recuadro tenemos la formulación principalmente de nitrógeno y de potasio, y con sus respectivas materias primas nos muestra una ley de nutrientes de 0,9, 0 y 9 respectivamente. Y por último, en el tercer cuadro tenemos la formulación principalmente de potasio y de fósforo, que de acuerdo a las materias primas usadas nos muestra una ley de 0,9, 21 y 7. Gracias. Proceso de producción del fertilizante fosfato de amonio. Primero, la neutralización parcial. Para efectuar la neutralización parcial del ácido fosfórico, primero es enviado desde los tanques de almacén, alimentándose a un tanque denominado preneutralizador, al mismo tiempo que se elimina amoníaco en estado gaseoso. El amoníaco almacenado en los tanques en los que se mantiene una recirculación de amoníaco, este sale en estado líquido, pasa a través de un vaporizador de amoníaco, donde se alimenta a vapor de baja presión. El amoníaco líquido es vaporizado y retornado al tanque, provocando una presión interna, que se aprovecha para alimentar amoníaco líquido a otro vaporizador, suministrándole vapor de alta presión y así alimentar al preneutralizador. Luego, la primera etapa de neutralización o amonización. El amoníaco líquido ingresa al vaporizador, lleva amoníaco líquido al enfriador de amoníaco y con ayuda de la presión interna de los tanques se envía a los granuladores. Luego, la segunda etapa de amonización. El ácido fosfórico alimenta al lavador del preneutralizador y se recircula por medio de unas bombas. Se alimenta al preneutralizador. El ácido sulfúrico también es alimentado al preneutralizador desde los tanques de almacén. El producto del preneutralizador es una pasta viscosa generada por la combinación del ácido fosfórico, amoníaco gaseoso y ácido sulfúrico. Esta pasta se bombea a los granuladores y la extracción de gases para recuperar amoníaco se efectúa desde el extractor del lavador del preneutralizador. Con este lavado se efectúa una pequeña amonización. Secado. La humedad disminuye de 3 a 1% a una temperatura de 350 grados centígrados. Trituración, cribado y moliendo, ¿no? Pasará por un triturador para romper las piedras formadas, luego se descarga a un elevador de canguilones
para que éste descargue a un transportador de arrastras y luego a la sección cribado. Ese consta de 2 mallas cada una. En la primera malla pasa a la sección de molienda, en la segunda malla una parte va como producto final y el resto junto con los huesos molidos van a la molienda que son descargados al transportador de reciclo. Luego la granulación. Siguiendo el transportador de reciclo, descarga a un elevador de canguilones para descargar el reciclo a un transportador de arrastros y descargue a los granuladores.